ópera, música, danza, literatura, artes plásticas, en fin, todo lo que ha sido materia del periodismo cultural lo vamos a ver en esta serie y en este programa nos vamos a ocupar de una etapa decisiva de la historia de México y de la cultura nacional. Acompáñanos en este recorrido. España tardó casi 20 años en reconocer la independencia mexicana, pero cuando lo hizo, nos mandó a un excelente embajador, don Ángel Calderón de la Barca. Llegó a fines de 1839 acompañado de su esposa, la celebérrima Marquesa Calderón de la Barca, autora de este libro, La vida en México, durante una residencia de 2 años en ese país. El libro describe con riqueza de detalles hechos, personajes, modas, pasiones y costumbres del México de la época. Si bien la fama ha favorecido más a la marquesa que a su marido, este también dejó huella entre nosotros. Poco después de su llegada, el embajador español fundó el Ateneo Mexicano, a semejanza del Ateneo de Madrid, círculo de los más brillantes intelectuales de la época. Aquí, don Ángel reunió a hombres políticamente distantes, pero todos identificados en el desarrollo cultural del país. El Ateneo congregó a personajes como don José Justo Gómez, más conocido como el Conde de la Cortina, a don Andrés Quintana Roo, patriarca de las letras y figura de la independencia, a Juan Bautista Morales, más conocido como el Gallo Pitagórico, a José María Lafragua, José María Lacunza y otras celebridades de la época, quienes escribieron en la revista El Ateneo Mexicano, órgano de la sociedad del mismo nombre. Estamos en el Café La Blanca, el más antiguo de la Ciudad de México, muy probablemente. Fue una lechería en los años del Porfiriato y en aquella lechería se vendía también café, pan y bueno, de manera natural evolucionó y se convirtió en uno de los cafés más importantes, más entrañables de la Ciudad de México. Y sobre sus mesas, como sobre las mesas de otros cafés, se proyectaron y se escribieron innumerables revistas literarias. Son parte de los cafés de la historia literaria de la Ciudad de México. A mediados del siglo XIX fueron famosos el Café del Progreso y el del Águila de Oro, frecuentados por los radicales de la época, nuestros grandes liberales. Por su parte, los elegantes preferían el Café del Cazador, que está en el Zócalo, o estaba en el Zócalo, el de Paoli o la Bella Unión, aquí en Isabel la Católica, muy cerca de este café. Bueno, y los aficionados a la comedia y la tonadilla asistían a un café también muy céntrico, que era el Café del Sur. De este modo, al finalizar la función de teatro, de ópera, los periodistas salían a los cafés a escribir su crónica y al terminarla se iban a su periódico para que apareciera al día siguiente. Tal fue el caso de José María Lafragua y Casimiro del Collado, quienes dirigieron la revista El Apuntador, que hizo la crónica de estrenos teatrales, ejerció la crítica y difundió la literatura dramática, además de que publicó excelentes grabados. Fue pues la primera publicación dedicada íntegramente a las artes escénicas, que
que entonces constituían el mayor atractivo para el público culto y eran el principal entretenimiento de la época. Entre 1843 y 1845 apareció el Museo Mexicano, semanario que editó Ignacio Cumplido y dirigieron primero Guillermo Prieto y Manuel Paino y después José María Lacunza. Sus páginas fueron bellamente ilustradas con litografías y escribieron en esta publicación las grandes plumas de la época. Otra publicación de los años 40 del siglo XIX fue El Liceo Mexicano, que salió en 1844 con textos del olvidado Manuel Martínez de Castro y, para sorpresa de los lectores de hoy, con grabados en los que participó, como impresor, no como grabador, don Joaquín García y Casbalceta, a quien conocemos más por su cuantiosa obra de historiador y porque fue uno de los fundadores de la Academia Mexicana de la Lengua. Un hecho poco conocido de García y Casbalceta fue que él, rico hacendado y hombre de letras, se alistó en 1847 para combatir a los invasores estadounidenses. Aquí, en el castillo de Chapultepec, se ofreció la última resistencia a la invasión estadounidense de 1847. Los niños héroes representan la gesta de todo un pueblo en el que participaron, por supuesto, nuestros grandes periodistas culturales. Guillermo Prieto, José María Lacunza, Ignacio Ramírez, Manuel Paino y muchos más se alistaron para defender a México del invasor. Viejo, enfermo y casi ciego, Carlos María Bustamante se presentó a ofrecer sus servicios ante una junta de reclutamiento que lo rechazó por su edad y sus dolencias. Como puede verse, nuestros hombres de letras tomaban con igual convicción la pluma o el fusil, y en ambos casos servían a su patria. Después de la Guerra de Rapiña de 1847, Manuel Paino, quien justamente es celebrado como un gran narrador, se dedicó también al periodismo cultural. Escribió en el Museo Mexicano, en el Ateneo Mexicano, en el Año Nuevo y en la Revista Científica y Literaria de México, que coeditó con Guillermo Prieto. Además, a su paso por la dirección del siglo XIX, el gran periódico de esa centuria, dio amplio espacio a los textos con valor artístico y literario. Por aquí pasaron las mejores plumas de la época y hay que decir que en este periódico se recogió la historia de México y que a la vez es parte de esa historia. Desde fines de los años 30 del siglo XIX, surgieron publicaciones generalmente lujosas dedicadas a las señoritas mexicanas. Eran impresos que contenían artículos sobre literatura, música, teatro, artes plásticas, labores de bordado o consejos de cocina y modas. Estaban destinadas a chicas casaderas a las que se pretendía ofrecer cierto barniz cultural
pero las feministas de hoy hubieran reprobado que se capacitara a las mujeres para seguir siendo esclavas del hogar. Tal fue el propósito del calendario de las señoritas mexicanas, que entre 1839 y 1843 editó Mariano Galván, el del calendario famoso. En él escribieron su sobrino Ignacio Rodríguez Galván, Casimiro del Collado y Agustín Franco. Con igual intención, Isidro Rafael Gondra editó el Semanario de las Señoritas Mexicanas con G, que en 1841 salió de la imprenta de Vicente García Torres. En la misma línea se editó al año siguiente el Panorama de las Señoritas, impreso también por García Torres. La Semana de las Señoritas Mexicanas fue editado por Juan R. Navarro entre 1850 y 1852, en tanto que al año siguiente publicó La Camelia, semanario de literatura, variedades, modas, etc., dedicado a las señoritas mexicanas, con la intención, decía, de contribuir de algún modo a los adelantos del bello sexo. Señoritas, señoritas, señoritas. Sí, pero se hacía literatura porque en esas páginas escribían las mejores plumas de la época. Es bueno recordarlo aquí en el viejo Colegio de San Ignacio o Colegio de las Vizcaínas, como es mayormente conocido. Un colegio para niñas y señoritas. Esas publicaciones estaban dedicadas a ellas, como El Presente Amistoso, una de las principales publicaciones de la época, un anuario publicado por don Ignacio Cumplido y dedicado ¿a quién? A las señoritas mexicanas. Entre 1847 y 1852, publicado por el impresor Ignacio Cumplido, apareció este anuario, El Presente Amistoso, dedicado a las señoritas mexicanas, que es indudablemente una de las publicaciones periódicas más bellas que se hayan hecho en México. Pero además tenía también a las grandes plumas, Francisco Zarco, José T. Cuellar, Manuel Paino, José Joaquín Pesado, Guillermo Prieto, bueno, y hasta el autor de la letra del himno nacional, el poeta Francisco González Bocanegra. Una característica de esta publicación fue que en hojas de distinto color se publicaban los poemas enviados por las gentiles lectoras. Esto fue una manera de que las mujeres empezaran a ser presentes en nuestra prensa periódica. En este punto puede agregarse la Ilustración de 1869, que fue editada por quienes se definían como un grupo de señoras entusiastas de la literatura. Con su iniciativa y su talento, aquellas mujeres obtuvieron uno de los primeros triunfos del feminismo y contribuyeron a ganar autonomía, pues eran tiempos en que se podía disponer de ellas como meros objetos. Los años 40 del siglo XIX ofrecen una amplia floración de publicaciones culturales. El relativo aislamiento en que vivió la península de Yucatán propició el desarrollo de una cultura peculiar y el periodismo cultural recogió sus frutos. Por ejemplo, en La Blanca Mérida, ciudad de muy buen comer, de música hermosísima, de poesía que está en los muros y en todas partes, aparecieron la Revista Yucateca, el Mosaico y el Registro Yucateco. Y en la ciudad de Campeche, tan hermanada culturalmente con las tradiciones peninsulares, se editó El Fénix de Justo Sierra O'Reilly, quien ahí publicó por entrega su novela La hija del judío.
Por su parte, Jalisco ha sido también sede de una activa vida cultural. En Guadalajara, en 1849, salió a la luz La Esperanza de José María Vigil y Jesús López Portillo. En 1849 se fundó el Liceo Hidalgo, llamado así en homenaje al padre de la independencia. En este edificio, el viejo Colegio de Minas, se realizaron varias de sus sesiones. Esta agrupación, partidaria del romanticismo, se proponía reorientar las letras nacionales, hasta entonces sometidas a la dictadura de las académicas, rígidas y frías normas neoclásicas. Lo anterior contrastaba con la espontaneidad y el aliento vital del romanticismo. En 1851, para impulsar esta corriente, se publicó La Ilustración Mexicana, órgano más oficioso que oficial, pero muy importante, del Liceo Hidalgo. Aquel impreso difundió la biografía de los compatriotas que se han distinguido en las ciencias, en las artes y en las letras, y se ocupó del adelanto de las ciencias naturales y de la aplicación de sus principios a las ciencias intelectuales y morales, por lo menos eso decía. Los redactores de esta revista decían que en la época actual los periódicos literarios son ya una exigencia en todos los países civilizados y la literatura ha dejado de ser un estudio de puro entretenimiento que solo ofrezca pueriles distracciones, pues ha tomado un carácter más elevado. La Ilustración tuvo como director ni más ni menos que a Francisco Zarco. Zarco es el más grande de los periodistas mexicanos. Era un escritor preciso y correcto que colaboró en la Ilustración Mexicana y en el Presente Amistoso dedicado a las señoritas mexicanas. En el siglo XIX, diario del que fue director, dedicó amplios espacios al periodismo cultural. Zarco se ocupó también de las artes plásticas, escribió sobre el pintor poblano Juan Cordero, su contemporáneo. Habría que agregar que Zarco se expresó siempre con una elegante sencillez, precisión en los términos y una prosa fluida, como lo demuestra este texto que escribió sobre la capilla del Señor del Hospital, un monumento texcocano, sobre el que dice: la iglesia es muy pequeña, no ostenta grandes riquezas, no brilla allí el oro ni resplandecen los diamantes. En las paredes están pintadas al fresco las escenas de la pasión de Cristo, de ese drama terrible en que es víctima un Dios y en que son pequeños sus bárbaros martirios comparados con su amor infinito al género humano. La Verdad, órgano de la Sociedad Literaria, apareció en 1854. Nuestro célebre crítico Emanuel Carballo menciona entre sus colaboradores a Aniceto de Zamacua, prolífico escritor español que participó activamente en nuestra vida pública dentro del bando conservador. Al igual que en 1847, cuando hicieron frente a la invasión estadounidense, 15 años después, al producirse la intervención francesa, nuestros escritores alternaron la pluma y el fusil en defensa de la patria. Uno de ellos, destacadísimo, fue Ireneo Paz, abuelo del poeta y premio Nobel Octavio Paz. En plena ocupación francesa, en las páginas del Noticioso de Guadalajara, el periodista Ireneo Paz hizo la crónica de una presentación de Ángela Peralta en el Teatro Alarcón, el mismo que hoy conocemos como Teatro Degollado. La diva, que acabaría aceptando favores de Maximiliano, en aquella ocasión expresó sus simpatías por la República y el público enardecido gritó "mueras al imperio", y todo eso lo dejó en su crónica don Ireneo Paz, quien días después fue detenido y enviado a la cárcel.
Cabe citar aquí El Pitorreal, periódico satírico que durante la intervención francesa y el Imperio editaba Vicente Ribá Palacio. Se imprimía en las zonas liberadas por los patriotas y anunciaba que se repartía con profusión y gratis. Ribá Palacio, en plan burlesco, hacía aparecer como director en su primera plana el nombre de Pelagio de la Bastida, quien no era otro que el obispo Antonio Pelagio de la Bastida y Dávalos, uno de los principales promotores del imperio. En las páginas del Pitorreal se publicaron poemas, diálogos y otros textos que pronto corrían de boca en boca. Especialmente exitoso fue el Adiós a Mamá Carlota, paráfrasis del Adiós, oh patria mía, del poeta Ignacio Rodríguez Galván. Y fue tan exitoso el Adiós a Mamá Carlota que muy pronto la República entera lo cantaba y era su himno de guerra. Todavía hoy se escucha con voz tan fuerte que es un canto libertario de nuestro pueblo. Momentos como este conforman la riquísima historia del periodismo cultural de México.